Buenas tardes, queridos amigos. Los saludamos desde la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, nuevamente para seguir compartiendo algunos fragmentos de conocimiento de las lenguas clásicas, algunas vivencias, algunas experiencias eh, y sobre todo seguir colaborando en este proyecto del método ecléctico analógico que estamos edificando en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Hace unos días me puse otra vez a revisar el prólogo del Evangelio de San Juan y me quedó así la lectura del verso 1, del verso 1 al 14, del capítulo primero. Es un hermoso prólogo en griego, koiné, en griego bíblico, en griego antiguo, donde podemos estudiarlo desde distintos puntos de vista, es decir, por el lado de la fonética, de la escritura, de la acentuación, de la musicalidad de la lengua, por el lado de la etimología. A ver, dice así: en arjé, en jologos, caijologos en proston seón, caiseos en jologos, jutos en arjé proston seón. Panta di autue geneto, caijoris autue geneto, ude genjogegonen. En autosoe en, caigesoe en tofos ton anthropon, caitofos en tescotia fainei, caigescotia autocatelaben. Egeneto anthropos apestalmenos paraceu, onoma autoi Ioannes. Jutos elceneis martiriam, gina martirese peritu fotos, gina pantes pisteusos indi autu, ucene keinos tofos, algina martirese peritu fotos, en tofos to alecinon, jofotise y panta anthropon, erjomenon, eiston cosmon. En to cosmo en, caijo cosmos de autue geneto, caijoris, caijo cosmos auton uquegno, eista idia elcen, caijo idioi auton uparelabon, josoi de elabon auton, edoquen autoi se sucian tecna, seu genesai, tois pisteusin, eistonoma autu, hoi ukex jaimaton ude excelematos arcos ude excelematos andros al alexeu en egenecesan caijólogos arce geneto kai esquenosen en gemin kai eseasamezaten doxan autu doxan cosmogenus para patros, cleres jaritos, kai alecellas. Allí termina este fragmento. Son muchas palabras las que podemos analizar. Vemos, por ejemplo, la palabra arjé, y de ahí viene la palabra arquitecto, viene la palabra arcontado, pero también me llamó la atención ahora la palabra doxa. Se habla en metodología, como hablamos del método ecléctico analógico, hablamos del método doxográfico. Siempre se utiliza en las tesis, en las disertaciones, en las conferencias, el método doxográfico, entendiendo que la palabra doxa quiere decir opinión. Uno de los significados más comunes es opinión. También quiere decir pensamiento. De ahí viene la palabra ortodoxia, la rectitud del pensamiento. Cuando te dicen, tú eres muy ortodoxo. Bueno, pues si tú entiendes la palabra ortodoxo como yo la estoy entendiendo, pues muchas gracias. Si me estás echando muchas flores. Pero si la palabra ortodoxo la entiendes desde lo más despectivo de la misma palabra, pues ya me jodiste. Entonces, vean, la palabra doxa
Se utiliza, entonces dijimos en el método doxográfico, cuando se utilizan opiniones de otros investigadores, de otros maestros al respecto. Entonces me gusta esta expresión del método doxográfico, porque entonces podemos citar libros de otros autores. Por ejemplo, si queremos usar, ya que estamos hablando del método ecléctico, analógico, para estudiar griego, para estudiar latín, quiere decir que estamos usando autores, opiniones, o también opiniones de otras épocas, de otros pensamientos, o utilizamos textos de otros autores para que desde ese texto podamos extraer pensamientos de donde veamos etimologías, conceptos, autores, o también podamos hacer paráfrasis. ¿Sí? En estos últimos días que he estado traduciendo griego, he estado pues haciendo comparación, por ejemplo, de Juan con Mateo, con Lucas, pero también con Esopo. Esta mañana y desde anoche me puse a trabajar eh, en una fábula muy hermosa de Esopo que se llama La sierva y la viña. Cuando Fedro la pasa al latín, la llama el juicio equivocado. ¿Te acuerdas, maestro Porfirio, Sí. ese texto? Y aquí comparto miren, hasta lo estuve transcribiendo, haciendo la tarea, como los estudiantes, ¿no? Que dicen, elafos kinegus feugusa, hipampelo eclipsato. Dice, elafos kinegus feugusa. Dice que una sierva, y escribimos sierva con C, porque se trata de ese animalito, huyendo de los cazadores, cripsato, ahí está un aoristo del verbo cripto, se ocultó, hipampelo, ahí hipampelo, se oye hermoso esa preposición hipo y el sustantivo ampelo en dativo, es decir, debajo de una viña. Entonces la andaban allí correteando los cazadores y como es ágil así por sus piernas, se ocultó rápido allí, se metió entre las hojas, pero cuando ya se dio cuenta que los cazadores ya se habían ido, entonces la sierva comenzó a comerse las hojas y como se come las hojas de la vid de la viña donde estaba escondida, los cazadores oyeron ruidos y que se regresan. Y en ese momento la mataron. Entonces ella viene haciendo el juicio. Dice, qué injusta soy. Dice, me oculté en la viña. Y en lugar de agradecer de que me oculté entre las hojas de la viña, yo me como las hojas y hago ruido con esto. Y por eso, con justa razón, los cazadores me están matando. O sea, la sierva allí en la fábula de Esopo se arrepiente. Y claro, el Esopo, lo que en todas sus fábulas, introduce un pensamiento que no existía en las fábulas a nivel mundial, la moraleja, donde dice, la fábula nos enseña, y ahí nos dice la moraleja. Si nosotros buscamos las acepciones de moraleja, quiere decir moral chiquita. La moraleja, ahí va la moraleja, es decir, la enseñanza. Pero además es hermoso ver que Esopo es un autor griego del siglo VI antes de Cristo, contemporáneo de los presocráticos y contemporáneo de Solón de Atenas, contemporáneo de Amasis también, contemporáneo de Ciro el Grande, de esos grandes reyes antiguos que eran hombres de virtud,
hombres virtuosos. Y además lo valioso es que escribe muy bien la subordinada de participio. Uno ve elafos kinegus, feugusa. Ahí está la primera oración. Feugusa kinegus, una oración unimembre. Y elafos hipampelo eclipsato, está la oración bimembre. O sea que la sierva se ocultó debajo. Ay, no, se me olvidó apagar esto. La sierva se ocultó debajo de llévalo por favor a otro salón, a un salón, sí. Se ocultó debajo de una viña, ¿sí? Debajo de una viña, ¿sí? Se ocultó debajo de una viña, huyendo de los cazadores. Entonces, ese primer fragmento está muy hermoso porque está el aoristo eclipsato y está otro aoristo participio, feugusa. Está hermoso este trabajo. Entonces, el griego, si nosotros lo usamos desde el punto de vista musical, ¿sí? Desde el punto de vista musical, pues es un buen trabajo, ¿no? Sí, maestro. A ver, comenta algo, maestro. Sí, pues ya que el maestro Juvenal inició con el griego, yo también quisiera comentar un escrito de griego que se llama El verdadero amigo. Es muy bonito este escrito, se los enseño con frecuencia a los pequeños que vienen al curso de cultura ludendo. Y me encanta porque pues es musical este griego, y además la tesis que viene contenida en este escrito es pues muy profunda. Dice así: Megas, Thesauros, Jofilos, Esti, Caiatios, Pasón, Meletón, Jofilos, Simbuleguei, Gemín, Entais, Aporiais, Coliei, Ta, Gemetera, Cacá, Dacriei, Sin, Gemín, Entais, Atigiais, Caijotan, Omen, Noceroi, Nitteregüey, Proste, Gemetera, Cline, Zopewon, Gemas, Mythois, Malacois, Jofilos, Estin, Alos, Ego, Caigefilia, Pegue, Jaras, Kai, Gedones. Pues trata sobre la amistad, el amigo como un gran tesoro, como aquel que es digno de todos los cuidados, el que nos aconseja en los problemas, el que impide nuestros males y llora con nosotros, pues en las desgracias. Es aquel que pasa junto a nuestra cama, halagándonos con palabras hermosas, pues cuando estamos enfermos. El amigo es otro yo y es una fuente de alegría y complacencia. Vean, las tesis son pues muy bonitas y muy completas, porque un pequeño que viene, se llama Ángel, de los pequeñitos que vienen a Cultura Ludendo, me dijo que le gustó mucho este escrito y se lo memorizó, tanto en griego como en español, porque el pequeño me dice que a él sí le gustaría tener un amigo con estas características, que impida, dice, sus problemas, que te aconseje, pues, en los malos momentos. Y bueno, toda esta tesis sobre la amistad considero que es importante, porque la amistad se trabaja desde el griego o también incluso desde la lengua náhuatl, que es otra de las lenguas que pues me toca impartir en la Academia de Lenguas Clásicas. Ahí también se trabaja la amistad y se acerca con palabras también. Aquí en español es amigo, en griego es el jofilos, pero en náhuatl es el coatl, el cuate, el que también, si se reflexiona en torno a este escrito, estamos pensando que es un amigo que está contigo pues en las buenas y en las malas, en el éxito y en el fracaso. Y es lo que está contenido en la palabra cuate o coatl. Si hacemos un paralelismo entre las dos lenguas, el coatl, ¿por qué coatl es serpiente? Se toma de esta palabra una acción que es el verbo serpentear.
Entonces, el que serpentea, el que camina como serpiente en esta forma ondulatoria, es una metáfora para decir que está contigo en el éxito y en el fracaso, en el éxito y en el fracaso. Y pues es una tesis interesante que tanto en el mundo occidental como en el mundo náhuatl, pues se tienen estas referencias en torno a el vivir con el otro, porque de esto trata también, pienso que la amistad, el convivir o el vivir con el otro, ya en su etimología, la convivencia, o como biólogo, que también pues tengo esta formación en la biología, ahí tenemos un concepto que se llama simbiosis, que pues es la preposición sin, y la palabra bios, que es vida, es el vivir con el otro, es la manera de relacionarte con el otro. Entonces, pues varias tesis, varios motivos para poder acercarte a la lengua, en este caso que leí el fragmento es de la lengua griega. Siempre en las lecturas pues se hace morfosintaxis, se hace la morfología, la sintaxis, que es la lógica de la lengua, y pues siempre se va trabajando lo que es la etimología. Aquí aparece la palabra aporía, que es propiamente el problema, una aporía, estás en una aporía, es un problema porque es una palabra de origen negativo porque tiene la alfa privativa, y esas palabras están en el español cuando hablamos, por ejemplo, de un poro, los poros de la cara, ¿sí? Entonces es una salida, entonces una aporía, un problema es literalmente así, o etimológicamente sin salida, no tiene salida. Y de aquí pues una palabra muy reciente que me ha encantado de la doctora de la Cortina, la famosa aporofobia. Ella la entiende así, pues es polisémico el asunto, como el desprecio, la aversión al pobre. Se trabajan muchos conceptos que aquí nos podrían llevar a la precisión de las palabras, como el malacois, se puede entender también como blandito. Yo como biólogo he trabajado la palabra malacología, es una disciplina que está dentro de la biología. La malacología es aquella disciplina que estudia los moluscos. Los moluscos sabemos que tienen el cuerpo blandito. Entonces, pues bueno, puede repartir mucho conocimiento este escrito de el amigo, el verdadero amigo, pero bueno, presentaba esta parte como un ejercicio de invitarlos a estudiar la lengua griega. Al ver así los textos en griego, también los textos en latín, ¿cómo se nos ocurre que a partir de un texto, pues surgen muchas disciplinas, muchas materias que no están en el plan de estudios de la educación del sistema mexicano, y se puede hacer un excelente aporte desde este trabajo? Estaba pensando ahorita en ese texto, ¿sí? En ese texto que acaba de leer el maestro Porfirio, y podemos ir viendo cómo, qué materias o qué disciplinas pueden surgir, ¿sí? A partir de un texto. Por ejemplo, si hablamos de la misma etimología, aunque la etimología ya está en el plan de estudios de algunas instituciones, si está en el plan de estudios de algunas instituciones, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene en el CCH, en el bachillerato, la materia de etimologías griegas y latinas. Algunas instituciones a título personal, pero aquí podemos estudiar en la Academia de Lenguas Clásicas más libremente para la gente que quiera estudiar y conocer algo de esta sabiduría. Podemos estudiar la etimología en dos sentidos. La etimología como muy cercana o estrecha con la morfología, en el sentido que hay que conocer en la morfología el origen de las palabras variables, nominales y verbales. Cuando enunciamos un sustantivo, la etimología nos permite conocer el genitivo, como cuando decimos odus y su genitivo odontos,
y de ahí hacemos derivar la palabra odontología, o la palabra stoma, stomatos, estomatología, cardías, la palabra cardiología. Pero también podemos estudiar la etimología ya como una ciencia. Y como ciencia, entonces le ponemos su propio método a la etimología. Ya a partir del Renacimiento, la etimología ya es una ciencia que ha venido investigando el origen, la evolución, la transformación de cada una de las palabras a través del tiempo y el espacio. Ya podemos hacer diacronía y sincronía. Vean cómo vinculamos esta asignatura de etimología con la lingüística, con la filología, con la filosofía, con la teología, y allí la conectamos con todas las áreas del conocimiento, de modo que la etimología la puede estudiar un docente de cualquier área, de primaria, secundaria, hasta la universidad, en todos los grados académicos. Y esto le da más valor, más fuerza a sus estudios que están realizando, a los que estudian teología. Le da más fuerza. Pero también se puede conectar la etimología con la misma semántica, con la analogía antigua, con la lexicología y con la semántica, ya actualmente la ciencia de los significados. Y esto con la materia de español que se lleva en primaria y secundaria, la semántica, la podemos relacionar con la monosemia, cuando hay un solo significado en las palabras, en la polisemia, en la sinonimia, antonimia, en la metáfora, en la metonimia, en la paronimia y al final con la homonimia y también con la pragmática. Vean cómo también a partir de un texto también nos surge la importancia de estudiar filosofía. La filosofía en Puebla, por supuesto, se estudia en una universidad como disciplina, como carrera, como profesión. Aquí existe filosofía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero hay gustos para las personas. Hay que conocer el perfil que ofrece cada universidad. También se estudia filosofía en la UPAEP, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Se estudia filosofía en la Universidad Iberoamericana de México, de Puebla, perdón, también en la de México. Y se estudia filosofía también en la Universidad de las Américas. Se estudia filosofía en el Seminario Palafoxiano. 5 instituciones, yo pienso que no dan abasto para estudiar la filosofía, para que 5 millones de habitantes estudien la filosofía. Cuando más, la más grande es la Benemérita, que tendrá unos 300 alumnos estudiando filosofía. Pero como que cada institución tiene sus destinatarios. Nuestros destinatarios en la academia, unos son por razones religiosas, dicen, estoy estudiando en un convento o en un seminario. Otros son por razones académicas, dicen, estoy llevando metafísica, antropología filosófica, ética, estoy llevando lógica, metodología y no le entiendo. Entonces, y otros son por gusto. Eso es lo más interesante cuando vienen a estudiar filosofía por gusto. Y la Academia de Lenguas Clásicas, en este sentido, diríamos que fortalece a las 4 escuelas que mencioné para estudiar filosofía. Porque al estudiar griego y latín, algunos estudiantes le van a entender, al estudiar griego y latín aquí en la academia, se ve inmediatamente el sesgo, el tono, el estilo, que es distinto a las 5 instituciones que mencioné, porque como los que enseñamos somos filósofos, los que enseñamos griego, latín, náhuatl, inglés, francés, alemán, italiano, y si no eran filósofos, yo me he encargado de irlos formando en la filosofía y de conectarlos y relacionarlos con mis maestros de filosofía, que son muchos los maestros que he tenido y también los amigos que tengo, para poder fortalecer este proyecto, porque el método ecléctico analógico sin filosofía sería como un huevo sin yema. Sería como un sacerdote sin consagración. Sería como un maestro sin docencia.
sea, la filosofía es el corazón de las letras y es la filosofía es la que le da sentido a la misma existencia humana. La filosofía también como ciencia reparte conocimiento para las demás ciencias, incluyendo a la misma ciencia, porque la filosofía no es una ciencia particular, la filosofía es una ciencia universal. Desde el punto de vista vulgar, la filosofía es la más metiche de todas las ciencias, porque ésta se mete en todo. Por eso, si nosotros filósofos estudiamos griego, podemos relacionar el griego con la filosofía y con el método ecléctico analógico, con la teología. Y allí estamos estudiando, entendemos lo que es la eclesiología, una parte del pueblo que es la de los bautizados, pero también la democratología. Ya nos estamos metiendo entonces en la geopolítica y en la filosofía política o incluso en todo lo que tenga que ver con una ciudad. Vean todas las disciplinas que se pueden hacer desde el texto. Una de las disciplinas, diríamos que se ha vuelto como la koiné del pensamiento contemporáneo, así como lo dice Gianni Vattimo, es la hermenéutica. La hermenéutica como ciencia, como método y como arte de la interpretación de un texto. Aquí necesitamos también de la hermenéutica, de la exégesis, de la etimología, de la semántica. Vean, todas las disciplinas que vamos inaugurando. Por eso yo estoy seguro que nos oyen cientos de personas por semana, no solamente en redes sociales, sino en radio y televisión, donde la Academia de Lenguas Clásicas está saliendo a menudo y con un alumno que nos escuche, que ande buscando de por sí estos estudios y que se interese, pues el conocimiento se va transmitiendo poco a poco. Y además de que cuando uno estudia griego, estudia latino, una lengua de estas antiguas, se oye diferente a cuando uno habla en una lengua moderna. Solo leo un fragmento de este texto que tengo. Se llama ¿Por qué eres hombre? El diálogo entre un maestro, un alumno y un maestro. El alumno dice, «Hopithecos egeitusomatos ten morfen, homoyantosomati ton anthropon, tiun hopithecos ukestin anthropos didascale». El alumno dice, «Macetes, el mono tiene la forma semejante de su cuerpo al cuerpo de los hombres. ¿Por qué pues el mono no es un hombre, maestro?» Aquí la sintaxis nos ayuda mucho a ordenar. La sintaxis la relacionamos con la lógica. Si una lengua la enseñamos como una lengua moderna, solamente a leer, solamente a estar hablando un poco y a darle significados, y no hacemos, no vinculamos la enseñanza de la lengua con todas las asignaturas del currículum vitae de la carrera, entonces no estamos entendiendo la razón de ser de estudiar griego y latín dentro de la Facultad de Filosofía, dentro de la Escuela de Teología, dentro del mismo proyecto de letras clásicas o de derecho, de humanidades o de ciencias aplicadas. Por eso es que los renacentistas eran grandes seres humanos. La última reforma educativa que se hizo así con seriedad fue el Renacimiento. Así de, tal vez la Nueva España hizo lo suyo. Tal vez Constantinopla hizo lo suyo. O sea, la Edad Media. También Roma hizo lo suyo. Alejandría también. Pero sin duda el Renacimiento repartió conocimiento para todos lados, no solamente para Europa, sino que eso se contagió y se fue a todos lados. El Renacimiento, ¿sí? Volvió a florecer el conocimiento que ya estaba ausente por todos lados. Hizo que el lenguaje de Grecia y de Roma se transmitiera en alemán,
en inglés, en francés, en italiano, y gracias a esto, hoy tenemos un lenguaje común en todas las naciones y que se llama, diríamos técnicamente, cognados, es decir, las palabras abstractas y cultas de origen grecolatino, incorporadas a las lenguas modernas de Occidente a partir del Renacimiento y el humanismo, y presiden el lenguaje culto y común de una lengua moderna. Me encanta hacer definiciones cuando uno ama la lógica, la teoría del conocimiento, la ontología, la filosofía del lenguaje, y puede uno vincular el estudio del griego a todas las carreras, a todas las facultades de una universidad. Pero le toca hablar un poco al maestro Porfirio. Te devuelvo tu libro. Sí. Hace un momento escuchaba esta relación que debe tener el estudio de la lengua griega y latina, así lo acaba de citar maestro Juvenal. Esto para mí es importante porque en mi caso, pues la formación de licenciatura es la biología, la maestría es en historia, y pues por varios años en la academia aquí me he formado bajo su tutela en lo que es el griego, el latín, la filosofía, la cultura. Y si no hay una relación como tal a la parte universitaria, tal como lo dijo, creo que pierde mucho sentido el estudio de una lengua. Yo hago relaciones sobre todo a las áreas que más he trabajado. Una de ellas es la biología. Yo veo la importancia que esto tiene porque en algunas ocasiones platico con amigos y maestros de ahora la Facultad de Biología de la UAP, y les trato de convencer en la importancia de esto, incluso ya haciendo aplicaciones. Biología, pues, es una palabra que tiene relación con el sustantivo bios. Entonces ahí entendemos el concepto de vida como una vida organizacional. Y ahí nos quedamos muy limitados porque esa realidad de la vida de estos seres vivos no está tan limitada nada más como esto del ser vivo como algo organizado. Y a partir del estudio de la lengua latina y de la lengua griega, pues yo ya he sugerido, incluso con alguno de mis maestros, que se reflexionen otros dos conceptos más sobre la vida en la biología. Uno que me empezó a llamar la atención fue por estudiar, partí de una etimología, pero después fui describiendo un poco más esta realidad en la que está relacionada esta etimología. Y me llamó la atención el problema que se tiene con por ejemplo, con los perros, y de ahí, pues, el nombre binomial que se le puso a este animal es el Canis familiaris. La palabra familiaris se ve sencilla, dice uno, el perro de la familia. Y ahí nos quedamos de manera muy somera. Pero si todavía profundizamos más, viene de fames, que es un sustantivo latino que indica la palabra hambre. Entonces, al perro que le resuelve el hambre propiamente el hombre. Y todavía hay que ir más allá, porque el hecho de que el hombre le resuelva los asuntos del hambre al perro nos lleva a pensar en este nuevo modo de vida. Para ahí voy con estos conceptos de vida. Entonces, si uno revisa estas palabras, el perro en su momento, planteando la teoría evolutiva, pues no dependía del hombre. El perro andaba ahí como otros perros salvajes que hay. Pero al entrar en contacto con el hombre, ahí está un poquito complejo el asunto del momento en el que entran en contacto y se hace esa simbiosis, esta vida en conjunto. Yo empiezo a pensar cómo empieza a alimentarse de lo que va dejando los restos de alimentación el hombre. Entonces, si notamos, ya no es un cazador así efectivo, el perro como tal, ya lo empieza a alimentar el hombre. Y ahí está una tesis interesante para la biología, entender a la vida como un modo de vida, un modus vivendi, y ya acercamos esto a la palabra diaita de los antiguos griegos. Entonces, esa es una palabra y un concepto que debe reflexionarse mucho desde la biología. Entonces, tiene que haber estas aplicaciones.
Yo con frecuencia sigo haciendo aplicaciones y veo cómo uno se compromete más con su disciplina al llevar ejercicios desde la filosofía, desde las lenguas clásicas como el latín y como el griego. Por ejemplo, aquí en la academia aprendí a reconocer lo que son las metáforas y ahora traslado este concepto a la biología. En la biología está plagada de metáforas, pensando en la cadena trófica, o sea, la cadena de alimentos. Esa es una metáfora, la cadena alimenticia. Cuando estamos pensando en alguna propuesta teórica en biología, ahí se habla de la teoría del seguimiento al ambiente. Entonces hay momentos en los que nos están planteando nuestros maestros en biología esta teoría del seguimiento al ambiente, y lo hacen ya, no les queda de otra, hacerlo con una metáfora a través de la lectura de Alicia en el País de las Maravillas, que es la Reina Roja, como ahí Alicia y la Reina Roja van en un constante caminar. ¿Por qué? Porque el ambiente pues viene cambiando también, ¿no? Entonces este asunto es nuevamente relacionado con el concepto de la metáfora. Y ahí hay abundantes metáforas en la biología. Por ejemplo, cuando queremos explicar estas relaciones genealógicas entre los seres vivos, no tienes de otra más que hablar de un árbol. Después le ponen otro nombre, árbol, el árbol genealógico. El árbol genealógico. Entonces, la palabra árbol es un asunto metafórico. Incluso estaba viendo un códice que para trazar las genealogías ponen un nopal porque se va bifurcando, el nopal se va bifurcando y entonces pues es una forma metafórica de poder entender esas relaciones de linajes, pero tienes que llevarla en el concepto hacia una disciplina que mide mucho como la biología, pero que hay elementos que no del conocimiento que pues no son medibles, pero los tienes que expresar de otra manera y no tienes otro camino que la metáfora. Fíjense cómo de aquí traslado ejercicios hacia la biología. Eh, Algo que desde la biología también se está haciendo y que se están apropiando mucho es por ejemplo, esta preocupación del cuidado ambiental. Pero tiene que llevarse esto más bien desde la reflexión también filosófica. Es más, yo creo que más profunda desde ahí. Hace días me pedían una plática sobre este asunto, sobre el ambientalismo, pero me lo pidieron inserto en el mundo náhuatl. Entonces, al trasladar este concepto del ambientalismo al mundo náhuatl, se ve que no empalma ahí, porque cuando ya entramos, por ejemplo, a la cosmovisión de los pueblos como los nahuas, más bien ahí en el centro de su cosmovisión está Dios, está el hombre y la naturaleza. O sea, los tres elementos. No piensan ellos en el ambientalismo. Ellos más bien piensan en una naturaleza sagrada. El concepto de la destrucción del ambiente no lo tienen ellos así como se concibe actualmente. Entonces, se tiene que reflexionar con esta profundidad. Yo a veces pienso que los mejores ambientalistas son aquellos que estudian lo que es la famosa antropología filosófica. ¿Por qué? Porque te hace reconocerte a ti mismo y ver cuáles son los elementos de sustentación vital y qué elementos hemos hecho más que de sustentación vital, de sustentación de la comodidad en un punto. Y ahora reflexionando más a profundidad, pienso que hay muchos elementos de sustentación de la diversión. Ahora lo que más queremos sustentar es la diversión y no los elementos vitales. ¿Y por qué digo la antropología filosófica para este asunto del estudio ambiental, de pensar en los pueblos originarios o incluso de pensar una buena educación ambiental a través de todos estos elementos culturales, apoyándonos, por ejemplo, de la mitología? Cuando uno piensa en el Midas es este personaje que todo lo que toca lo convierte en oro. Yo preguntándome y revisando esta parte mitológica decía, se le olvidó la pregunta de la antropología filosófica, del autoconocimiento. O sea, se le olvidó a Midas que en la noche tenía que comer, tenía que cenar en la noche. Entonces el hombre, pues yo creo que como el Midas, ¿no? Todo lo que tocamos lo queremos convertir en comodidad y entonces se nos está olvidando que hay lugares, hay espacios en los cuales
está la parte de la sustentación vital. Entonces, aquí también hay buenos ejercicios que podemos hacer en mi caso, hacia la biología, también se podrían hacer hacia la historia, y pues bueno, la lengua tiene que ir pegada a las disciplinas, tiene que ir nutriendo a las disciplinas para que pueda tomar sentido. Yo ayer puse una nota ahí en mi Facebook hablando del maíz, ya que se está hablando mucho de lo mexicano, hay que volver a reflexionar en torno al maíz. Y puse la nota de este libro de Sinacapan Malintzin, El Encuentro. Puse la nota, puse unas imágenes y entonces sugerí la importancia del maíz a partir de estos libros. Después el maestro Francisco, que es el autor de este libro, puso ahí la nota de cómo se dice maíz en náhuatl. Se dice tlaoli o tlaolzin o tlaolcintli. Y dio la etimología, dio ya la parte del significado. Y pues propiamente ahí está la palabra olin, que es movimiento, y tla, las cosas, ¿no? O sea, que el maíz es el elemento que impulsa el movimiento de las cosas. Por eso la importancia del maíz en el estudio de la lengua náhuatl. Y pensando en todas estas relaciones que vengo estableciendo, cómo es que una lengua tiene que vincularse con todos sus elementos, con toda su profundidad. ¿Por qué? Porque si no, se quedaría aquí la palabra tlaol y maíz, y ya, se quedó ahí. No, pero todavía tiene más elemento, atesora más esta palabra tlaoli, o sea, lo que mueve las cosas, el impulso de las cosas. Y ya, pues bueno, uno podría hacer paralelismos en torno a la filosofía para, regresando a la parte biológica, ver qué es lo que impulsa la vida desde la biología. Pues relaciones de esta manera genera el maestro Juvenal, pero pues esto es el estudio de la lengua que nutra toda la parte universitaria. Sí, tenemos las lenguas, tenemos que ir ampliando el horizonte, porque el estudio de una forma interdisciplinaria, de una forma con metodología, con criticidad, es decir, con conocimiento, pero también de una forma aplicable, vamos sacando el conocimiento y llevándolo a todas las distintas disciplinas. Estamos ahorita haciendo el esquema de cómo hacer un programa cultural en el campo. Sí. Y queremos ir al campo. Elegí el campo, la tierra Tlachichuca. Estoy así comunicándome con mis amigos de por esa zona. O sea que si el gobierno de allá de Tlachichuca no se interesara, no importa. Como yo soy de allá, pues lo podemos hacer si no se puede en el Zócalo de Tlachichuca, En el campo. y no se puede en el Zócalo de mi pueblo, Santa Inés Varela La Luz, lo hacemos en el campo, en una de las hectáreas de maíz de mi papá. Invitamos allá a algunas personas que quieran escucharnos, pero sobre todo para los que nos ven desde las ciudades y que nos ven desde otras naciones, que vean que hablamos del campo estando en el campo. Y vamos a ver, tocamos la tierra, tocamos las piedras, el agua, a lo que donde nació la filosofía, pues fue en la naturaleza. Al observar la naturaleza, los primeros pensadores se quedaron impresionados de la misma naturaleza. Al ver el agua, la tierra, el fuego, el aire, el calor, y al ver al otro, sobre todo, así como decía Sócrates, ¿no? En los fragmentos de Platón, dice que en el campo veo árboles, en el campo veo tierra, veo agua, pero en la ciudad veo hombres. Por eso para Sócrates lo más importante era la ciudad, porque dice que en el campo los árboles no piensan, los árboles no dialogan. Pero, bueno, pues queremos compartir la cultura desde allí y sobre todo las costumbres del pueblo, así como cuando sigo insistiendo en la nomenclatura, cuando la gente se expresa, vamos a clachicar,
o vamos a, a cortar varas de tlaxixcle, o vamos a tixear, ¿no? Sí. Toda esa nomenclatura, eh, toda esa nomenclatura de náhuatl que todavía existe en el pueblo, pues son más de 100 palabras que existen solamente en esa región y que se comparten también en otros pueblos, ¿no? Con la misma raíz, pero vamos a reflexionar desde el pueblo, eh, pueblo chico, infierno grande, cómo en los pueblos abundan los apodos. En los pueblos, pues se conoce la gente, Sí. se conoce la gente hasta, como decía uno de los maestros del seminario, solamente digo esta experiencia, no voy a decir el nombre del padre, ¿no? Pero decía que la gente en los pueblos te conoce hasta por el trasero, ¿no? Pero el contexto es este, que fue a la Sierra Norte, este sacerdote de la Arquidiócesis de Puebla, a Jonotla, y iba de un pueblo a otro pueblo en caballo. Estamos hablando de la experiencia que tuvo hace 40 años, allá en Jonotla. Y entonces se fue de un pueblo a otro pueblo y a las 4 de la mañana o 5 de la mañana le dieron ganas de hacer del 2 al padre. Y él se puso, dice que la gorra, así como para que no lo reconocieran, ¿no? Y Sí. que lo saludan y le dicen, buenos días, señor cura. Lo reconoció. Aún cubierto de la cara. A un cubierto de la cara, ¿no? Y entonces hasta en el pueblo no hay miopes, ¿no? Los miopes están en la ciudad, ¿sí? Y puede ser metáfora esto, ¿no? Que uno viendo no puedes darte cuenta de las cosas tal como son. Entonces en el pueblo pues las cosas son muy directas, la gente te habla sin tanto rodeo, ¿no? Así directo, ¿sí? Pero ya iremos haciendo este tipo. El programa no lo quiero hacer más allá de septiembre, tal vez a finales de septiembre, para que veamos un poquito cómo la parte verde y ya un poquito la parte seca del campo. Sí, los colores que se ven en estos tiempos de verano todavía, la lluvia, sí, y bueno, y podamos un poco pues, platicar con algunas personas de allá. Espero que me encuentre con los estudiosos de ese municipio de Tlachichuca y podamos dialogar un poco cómo desde la nomenclatura grecolatina también se puede hablar sobre el campo. O sea, reflexionamos sobre el mismo campo y sobre nosotros mismos, como una especie de autoconocimiento. Pues bueno, en otra ocasión seguimos platicando sobre estos asuntos. Aquí pues no tenemos horario para transmitir este programa. Damos un rato clase y un rato les decimos a los alumnos, les quitamos media hora o 40 minutos cuando no llegan todos para que podamos compartir esto, se enteran los alumnos que nos están viendo en vivo y por otro lado también las personas que nos ven a través de Facebook y a través de las redes sociales. Pues muchas gracias, los sigo invitando a los cursos que se dan de griego, de latín, de filosofía, de etimologías grecolatinas del español, de taller de lectura y redacción, de náhuatl, de sánscrito, de hebreo, de inglés, de francés, de italiano y de toda esta sabiduría que se hace desde el centro histórico de la ciudad de Puebla, en la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz. Hasta pronto.